Este de aquí es decir Armando, uno de los últimos guerreros sobre la faz de la Tierra. El enemigo al cual se enfrenta el Armando y sus compañeros es conocido como el dominio de sombras. ¿Y qué carajos es el dominio de sombras?, te preguntarás tú. Y bueno, básicamente son portales a mundos paralelos los cuales pueden traer cualquier cantidad y variedad de males al mundo. El mayor problema que tienen ahora mismo con el dominio de sombras es que este deja un rastro de niebla que se va desplazando por todo el mundo, acabando con todo rastro de vida a su paso. Pero claro, ese no es el único problemita con ese dominio. Ojalá solo fuera eso. Y es que al parecer el guardián de ese dominio es tremendo dragón gigante de 300 metros llamado Boromir Napolitan. No siendo más, esos comienzan a pelear y ahí de una el dragón le piensa mandar severo poder de fuego a la gente, pero el prota, gracias a su habilidad de cancelar hechizos, le borra el podercito. Ya viendo esa situación, el dragón decide crear otro hechizo mucho más poderoso, ya que pensaba que el prota ni de broma le podría cancelar dicho hechizo, pero nada man, el dragón no tenía ni idea del poder del prota. Y es que a ver, el prota no solo le cancela ese hechizo, sino que durante todo ese tiempo el prota estuvo analizando los poderes del dragón y una vez con toda la información necesaria le inhabilita absolutamente todos los poderes al dragoncito, lo que prácticamente quiere decir que ese dragón ahora mismo no puede usar nadita de magia, aunque eso sí, se termina jodiendo la mano por hacer eso, pero sin duda vale absolutamente la pena. Volviendo con el grupo de guerreros que se bajaron al dragón napolitano, estos se sientan un rato a descansar y ahí conocemos a Rafael, el escuditos del team, Priscila, la clériga del team, Donova, un espadachín de armas pesadas, Zod, el mejor mago del mundo, y Aset, la mejor espadachina del mundo. Una vez que se bajan al dragón, estos se ponen a hablar y ahí nos damos cuenta de la carnicería que ha sido esa campaña para acabar con Napolitan. Y es que de 150.000 guerreros que se enfrentaron a él, tan solo ellos 6 fueron los únicos sobrevivientes. Pero bueno, esta gente siguen hablando acerca del combate y ahí le dan las gracias al prota, ya que gracias a él fue que lograron ganar ese combate. Zod queda bastante sorprendido con este, ya que no pensaba que sería capaz de sellar los ataques del dragón. Esto más que nada porque pertenece al primer círculo. ¿Y qué es eso de los círculos?, te preguntarás tú. Y bueno, aguanta que ya te explico. Resulta que en ese mundo los magos, caballeros mágicos y toda la gente que usa magia en general están divididos en 7 círculos. En el fondo de esta escala de poder está el primer círculo, que es la división más baja de todas y donde se encuentran los magos más débiles de todos. Y como te podrás imaginar, en su contraparte está el séptimo círculo, que es donde solo está la crème de la crème, los magos más poderosos de todos. Pero bueno, a Zod y al resto de la gente no solo les sorprende las cosas que el prota puede hacer estando en el rango más bajo de todos, sino que también están sorprendidos de que el prota haya pasado desapercibido por todos y que fuese tratado como un don nadie durante tanto tiempo, a pesar de poseer el poder más poderoso de ese mundo, por decirlo de alguna forma. Y es que a ver, si bien es cierto que Zod es el mago más fuerte de la actualidad, yo creo que tiene ese título ya que no se ha puesto a los putazos con el prota. Y es que en un 1-para-1 yo creo que el prota sí se lo anda bajando, pero bueno, eso es simplemente una opinión mía. El prota le responde a la gente que la razón por la cual ha pasado desapercibido durante tanto tiempo es debido a que es un plebeyo, y en ese mundo no importa qué tanto poder o talento poseas, si no naciste de familia noble siempre serás tratado como una basura. Estos siguen hablando un rato sobre qué van a hacer cuando regresen a sus respectivas casas, cuando en esas Napolitan abre los ojos de nuevo. Y claro, esa gente se malviaja bien feo ya que pensaban que el dragón estaba muerto, y efectivamente lo está. Don Napoleón versión dragón había muerto, pero resulta que el corazón de un dragón no bombea sangre únicamente, sino que también maná, y una vez que un dragón muere, su sangre deja de circular, pero su maná no, lo cual hace que dicho maná se vaya concentrando en el corazón del dragón hasta el punto de que este no pueda aguantar más la presión y termina explotando. Sí, básicamente el dragón es un Oppenheimer mágico, pero esta vez a escala global. Ya en esas comienza a sonar de fondo y el prota a la desesperada trata de usar su habilidad para cancelar la explosión, pero es inútil. Zod le dice a este que lo que tiene ese dragón es una concentración de magia pura, así que nada mágico funcionará con él. Ya viendo esa situación, todos medio que aceptan su inevitable muerte, y justo cuando el mundo iba a llegar a su fin, el prota aparece en una academia de magia. Como era de esperar, este queda sorprendido y no entiende lo que estaba pasando. Ahí el prota ve a su alrededor y se da cuenta de que hay una gran cantidad de estudiantes ahí reunidos, cuando en esas aparece
aparece esta profesora de aquí llamada Brigitte. Esta le dice a la gente que no todos los presentes podrán ser estudiantes de la Academia Eurion, y es que habrá un examen de admisión y solo los mejores 600 aspirantes podrán convertirse en estudiantes. Y en cuanto al examen de admisión, este será sencillo, simplemente tienes que acabar con el dominio de las sombras, pero tranqui que no van a luchar contra el verdadero dominio, sino contra uno de mentiritas que construyó la gente de esa academia. Gracias a estas palabras de la profesora Brigitte, el prota se da cuenta que regresó 10 años en el pasado, justo al día en el que ingresó a la Academia Eurion. Como ya te dije anteriormente, el prota no se creía lo que estaba pasando, pero algo interesante que deja caer mientras se pregunta qué carajos está pasando, es que ese mismo año en el que ingresó a la academia, dígase el 3616, fue el mismo año en el que comenzó la batalla contra Boromir Napolitán. A partir de ese año, más de 150.000 guerreros pelearon contra Napolitán durante los siguientes 10 años, pero nada de eso sirvió. El prota decide salir un momento y sentarse en la entrada de la academia para tratar de calmarse y procesar todo lo que estaba pasando, cuando en esas aparece la Doria, la mentora del prota. Estos se presentan, y ahí de una la Doria logra ver la información del prota gracias a una tableta que llevaba consigo. La cuestión es que esta se da cuenta de que el prota es un plebeyo, y claro, simplemente con ver eso, la Doria sabe que el prota la va a pasar súper jodido en esa academia. Más que nada por la segregación tan perra que hay en esa academia. Y es que mira, esta academia tiene dos clases. La alfa, una clase llena de nobles, los cuales cuentan con buenas instalaciones, docentes y recursos para un óptimo desarrollo estudiantil. Mientras que por el otro lado está la clase beta, una clase donde solo llegan los nobles que son horrible magia y plebeyos. Esta clase, a diferencia de la clase alfa, es un moridero, en el cual no te enseñan casi nada de utilidad. Y eso sí, falta resaltar que un plebeyo puede ser el mejor estudiante de la academia, pero por el simple hecho de ser un plebeyo jamás podrá llegar a la clase alfa, y por tanto jamás podrá surgir como un mago de renombre. Es también gracias a esto que el prota siempre fue un random, a pesar de tener la habilidad más rota de ese mundo, y no de ese mundo como tal, de la magia en general. Por el simple hecho de ser plebeyo le cerraron todas las puertas. Pero bueno, la Doria se lleva al prota adentro de la academia y después se dirige a la zona del examen, pero de camino a este se encuentra con Elhain, este noble peliazul de aquí. La cuestión es que este y la Doria se tienen la mala, así que medio que se echan pullitas uno al otro simplemente para joder. Ahí el peliazul se da cuenta de que el prota es un plebeyo, y claro, lo usa para atacar a la Doria, diciéndole que es tan mal estudiante que terminaron poniéndola como mentora de un sucio plebeyo. Después de eso el peliazul se va, pero no sin antes decirle al prota que mejor dejara las cosas hasta ahí y que no presentara el examen, ya que a pesar de pasarlo no será más que un beta. Después de eso sí se va del todo, y ahí la Doria le dice al prota que si no pasa el examen le cortará los huevos con una tijera sin filo y oxidada, y el prota queda como sí, dale, yo apruebo el examen. No siendo más, llegan al lugar donde se va a presentar dicho examen, y ahí se encuentra con Romántica, la novia que tuvo el prota en su anterior línea temporal, novia la cual murió frente a él. Y así es como empieza. Como era de esperar, el prota medio que queda en shock porque no me jodas, ve a su polola viva de nuevo. Y bueno, por reflejo le pregunta a Romántica cómo sigue viva, pero ahí se acuerda de que está en otra línea temporal y se calla esa jeta media frase. Pero eso no hace que no la cague, ya que Romántica le pregunta, ajá, ¿tú cómo sabes mi nombre? A lo que el prota le responde que no, que mira que yo vi uno de los carteles que estaban por ahí y se me quedó tu nombre. Pero bueno, gracias a dicho cartel, Romántica se da cuenta de que le va a tocar hacer el examen en el mismo grupo que el prota, así que le desea suerte para el examen y luego de eso se va. Y claro, después de eso el prota se promete a sí mismo no perder a Romántica de nuevo. Pero bueno, muy bonito los deseos del prota y todo lo que tú quieras, pero para hacer eso primero debe pasar el examen. En esas llega la Doria y le dice al prota que el examen consiste en una carrera en una llanura dentro del dominio de sombras, pero ya sabes, el de mentiritas, no el de verdad. Ahí la Doria también le dice al prota que no se preocupe por el daño que reciba dentro del dominio de las sombras, ya que dicho dominio es bastante seguro y la posibilidad de morir es nula, ya que al recibir un ataque mortal será evacuado enseguida. ¿Y por qué la Doria le dice esto al prota? Bueno, porque todos los concursantes en esa carrera podrán usar toda la magia o ataques cuerpo a cuerpo que quieran, ya sabes, para joder a los demás. Mientras estaban estos dos hablando sobre el examen, como siempre llega el sapo de turno a tocar los huevos u ovarios. En este caso fue el peliazul, el cual simplemente se acerca a la parejita para decirles, mira, mi discípula es Aset, una espadachina súper poderosa y le va a romper el orto a
tu discípulo de una manera figurativa y puede que también de manera literal, dependiendo de dónde le encaje el espadazo si llegan a enfrentarse dentro del dominio de las sombras. Como era de esperar, eso le recontra jode a la Ladoria, pero en cambio al prota no. Este se alegra de ver a Aset otra vez. No siendo más, los 5 concursantes para la carrera entran al dominio de las sombras y una vez dentro, una voz les explica que esto es una carrera y por consiguiente su objetivo es llegar a la meta. Pero hay 2 puntos claves. El primero es el que te comenté anteriormente, y es que puedes darle la jeta a los demás participantes, pero el segundo es que solo los 3 primeros en pasar la meta aprobarán el examen. Antes de que empezara la carrera, Aset le dice al prota que estuvo revisando a los participantes del examen y se dio cuenta de que es el aspirante más débil de la academia, pero esta le dice al prota relaja la raja, ya que como a ella no le gusta hacer bullying, le dice que lo va a dejar sano. El prota le da las gracias a la rubia por ese gesto tan bonito y después de eso comienza la carrera. Como era de esperar, Aset, al ser la más fuerte, agarra el primer puesto, mientras que el prota y la romántica quedan de últimos, lo cual es una cagada ya que hay 6 participantes en esa carrera. Sí, me equivoqué ahorita, no eran 5, eran 6, pero bueno, aquí lo corrijo. La cuestión es que bajo el papel, de momento, tanto el prota como la romántica están quedando reprobados, pero el prota aprovecha el hecho de estar a solas con la romántica y medio que se pone a hablar con esta un rato, aunque eso sí, la romántica se veía bastante a la defensiva. Algo que no es tan relevante pero que sirve para darse una idea de la discriminación social tan perra que hay en ese mundo, es que mientras la prueba ocurría con normalidad, los profesores y directivos estaban en una sala especial viendo todos los enfrentamientos, y en una de esas se ponen a ver el examen del grupo D, el grupo en el que estaba el prota, y a pesar de que de momento nadie había usado ninguna de sus habilidades, estos malparidos engrandecían a más no poder a la Aset y decían que no, que miren esa vieja, es la creme de la creme, todos los nobles deberían ser como ella. Algo que bueno, puedo llegar a comprender que tiene sentido, dado que esta vieja ha ido de la vez y con 15 años, o por ahí, no sé cuál es la edad exacta, es una caballera mágica. Y si has visto más de 2 isekais en tu vida, sabrás que el título de caballero mágico es una constancia de que eres uno de los mejores caballeros del reino. Eso o eres el hijo de un man con mucha plata y una buena red de tráfico de influencias. Pero en este caso es la primera razón. Pero bueno, mientras que los profesores le celebraban todo a Aset, con el prota era absolutamente todo lo contrario. O sea, lo empezaron a putear de gratis simplemente por ser plebeyo. O sea, ni siquiera había usado alguna de sus habilidades como para burlarse de su posible bajo nivel de magia. No, o sea, literal, el man estaba solo ahí existiendo. Y aún así los profesores le agarraron la mala. Pero en fin, volviendo con el prota, este se da cuenta que un ataque de fuego va directo hacia Romántica, así que la salva. El atacante era este random de aquí, quien quería sacarse tanto al prota como a la romántica de la prueba, pero esta lo termina descalificando con un magiputazo de viento. Después de eso, el prota le dice a Romántica que hay que apoyar el burro, ya que como sigan así van a quedar descalificados, pero Romántica le dice al prota, tú tranquilo, yo nerviosa, y esta lanza un ataque de aire en zona bastante fuerte, el cual no le hace absolutamente nada de daño a Aset, lo normal ya que esta vieja está bastante rota, pero en cambio dicho ataque se termina bajando a los 2 randoms restantes. Así que hey, todo bien, ¿no? Gracias a ese ataque, Aset, Romántica y el prota pueden ganar la prueba, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? La verdad es que no, ya que Romántica, a pesar de ser salvada por el prota de no ser descalificada gracias al ataque de fuego de uno de los randoms, no quiere que el prota pase el examen, pero hey, a pesar de eso, esta no le quiere hacer daño a este, así que le dice muy amablemente al prota que abandone el examen si no quiere que le voltee el mascadero con un magivergazo de viento, pero el prota le dice gracias, pero no gracias. Esto emputa a Romántica, así que esta vieja crea varios círculos mágicos para dejar al prota como colador a punta de magivergazo de viento, pero gracias a su habilidad, el prota modifica la trayectoria de los hechizos de Romántica, haciendo que esta falle. Y claro, ahí la Romántica se da cuenta de que la habilidad principal del prota es crear hechizos inversos, lo cual le parece rarísimo, ya que los hechizos inversos sirven para anular los hechizos de otras personas, pero para hacer eso, la persona que lanza el hechizo inverso debe contar con muchísimo más nivel que su adversario. Y lo raro es que no solo el prota tiene menos nivel que Romántica, sino que el prota es quien cuenta con el menor nivel de todos los aspirantes en general, ya que como te dije anteriormente, ese man pertenece al primer círculo, el rango más bajo de todos en ese mundo. Romántica no entendía qué era lo que estaba pasando, así que crea muchos más círculos mágicos para poder atacar al prota, pero ese man termina cancelándole todos los hechizos y círculos mágicos. Después de eso, usa un hechizo para minimizar su fricción y hace una explosión mágica detrás de él, lo cual hace que
que este salga disparado hacia la meta. Y claro, a la Aset no le gustó para nada que alguien le intentara quitar su primer puesto, así que crea un montón de círculos mágicos, pero el prota logra controlar la mayoría de esos círculos y así logra desviar la trayectoria de los hechizos. Pero claro, te dije que logra controlar la mayoría, más no todos los círculos mágicos, por lo que este se termina comiendo uno que otro magiputazo. Ahí Aset decide lanzar un ataque rápido para que el prota no le dé tiempo de analizar ese hechizo y cancelarlo, pero eso no sirve de nada ya que el prota cambia la trayectoria de ese hechizo y aprovecha la explosión que esta libera para llegar a la meta, quedando así en el primer puesto. Eso sí, hay que destacar que el prota no humilló en combate a la Romántica y a la Aset simplemente por mamón, sino que la idea de este es hacer ver a estas dos chicas que no son tan fuertes como piensan, y que gracias a esto entrenen más y se vuelvan más fuertes, para que una vez que aparezca el dragón Napolitán, estas ayuden a darle piso de una y evitar que la lagartija con alas haga una carnicería como hizo en la anterior línea temporal. Pero bueno, volviendo con los profesores y directivos de la academia, estos son informados de todos los nuevos estudiantes, y como era de suponer, no había ni un solo plebeyo en la clase alfa. Ya sabes, clasismo cosas, pero en esas el director de la academia, ese viejo árbol de aquí, le dice a los profesores que si bien ya se asignaron todas las clases a los respectivos estudiantes, hay una sugerencia para pasar a alguien que quedó en la clase beta a la clase alfa. Esa solicitud la hizo Brigitte, la cual pensaba que el Armando, el prota, debería ser parte de la clase alfa, así que pusieron esa sugerencia a votación y no pasó. ¡Oh, qué sorpresa! Brigitte le dice al prota que a los nobles no les hizo ni pizca de gracia la sugerencia de pasarlo a la clase alfa, por lo que todos votaron en contra. Y si te preguntas por qué Brigitte y el Armando tienen una relación tan estrecha, eso es debido a que el prota es un huérfano, y al parecer Brigitte iba de voluntaria al orfanato donde vivía él, y parece que desde allí estos dos se hicieron panas. Volviendo con la clase, sí, el prota, como era de esperar, queda en la clase beta, pero al menos esto tiene algo bueno, y es que comparte salón con Romántica, algo que puede parecer raro ya que recordemos que Romántica técnicamente pasó el examen de admisión en tercer lugar, sí, pero lo pasó, y además esa vieja es una noble. Pero bueno, ya veremos qué pedo con eso más adelante. En fin, el Armando, ya estando en su salón de clases, empieza a pensar que en esa academia no importa mucho tu habilidad para estar en la clase alfa, lo único que importa es tu clase social, así que partiendo de ese hecho, es muy probable que hayan bastantes plebeyos que igual a él tienen bastante poder, pero que simplemente por no ser nobles quedaron en esa clase. Así que ahí el prota se le prende el foco y decide buscar esos talentos ocultos en la clase beta, crear un equipo con estos y comenzarlos a entrenar para que sean más fuertes. Antes de seguir con el prota, hay que hablar de Rafael, el escudos. La cuestión es que este man, cuando salió de hacer su examen, ya hace unos días vio a Romántica y a este medio que le quedó gustando. Así que una vez que comienzan las clases, espera hasta que sea recreo y ve a Romántica ahí toda chicopalada. Así que va hasta donde está ella y se presenta. Este le dice que está buscando a gente para su equipo, Blue Moon, el equipo más prestigioso de la academia, así que le pregunta a esta si le gustaría unirse a ellos. Y claro, a esta medio que le entra la duda, ya que sería una muy buena oportunidad, pero hasta ahí no llega la oferta de Rafael, y es que este le dice a la Romántica que si acepta unirse a ellos, él personalmente la recomendará para que sea asignada a la clase alfa. Y no solo eso, además de eso le pide una cita a esta, y le regala un estuche de madera que dentro traía un collar de oro que ha de saber cuánto costará esa cosa. Según las palabras del propio Rafael, eso es un quemubín, y se le regala a la persona de la cual estás enamorado. Así que sí, este man sacó la artillería pesada. La Romántica queda muy sorprendida por todo lo que acabó de hacer el Rafael, así que le dice a este que por favor le diera un tiempito para procesar todo y pensar en su respuesta. Este le dice que sí, que tómese todo el tiempo que quiera, que no hay ningún problema, y después de eso se retira. Pero quien llega es el prota. Romántica le pregunta a este qué es lo que quiere, y este le dice que lo mismo que el Rafael, quiere invitarla a su equipo. Este le dice que ni en pedo aceptará unirse a su club, ya que básicamente si acepta unirse al club de Rafael, el Blue Moon, su vida se solucionará al momento y nunca le harán falta buenas propuestas laborales. A pesar de que Romántica rechaza unirse a su club, el Armando no se rinde, ya que este man sabe que en la anterior línea temporal Romántica se unió al Blue Moon y fue de las mayores cagadas que cometió, ya que una vez que esta se unió a ese grupo, esta se relajó demasiado y no siguió practicando su magia, y esa fue una de las razones por la que esta vieja estiró la pata en la anterior línea temporal. Y claro, el prota no va a permitir que eso pase de nuevo. Ya en esa situación, el prota le entrega una notica a Romántica y le dice que la lea a solas. Después de eso, el prota se va y ahí Romántica aprovecha para leer la nota en la que el prota le dice a esta que sabe su secreto. En cuanto al prota, este va en búsqueda de su segundo miembro de su club, este peleazul de aquí llamado Pram.
uno de los espadachines más veloces que haya visto nunca. El prota medio que lo stalkea y lo sigue hasta una arena de combate. Otra que se une a la fiesta es Romántica, quien viene a putear al prota por lo de su secreto, pero este le dice que calle esa jeta, que va a empezar el combate de Pram. Ahí a la Romántica medio que le da una sobredosis de azúcar al ver al Pram, pero bueno, volviendo con el pelo azul, este estaba a punto de darse de espadazos con otro man. Así que escoge una espada de madera de doble mano y se enfrentaba a este pelirrojo de aquí, el cual usaba una espada normal. La cuestión es que a pesar de que se notaba a leguas que el pelo azul no estaba para nada acostumbrado a pelear con una espada así de grande y gruesa. Dios mío, qué gay se escuchó eso. Pero bueno, que el pelo azul, aunque no estaba acostumbrado a usar ese tipo de armas, le aguanta bastante bien al pelirrojo, lo cual emputó a este último, porque ese man es un noble que no puede concebir que un mugroso clase beta puede equipararse a su habilidad. Así que una vez que el pelo azul pierde al no poder aguantar el ritmo con una arma tan grande, el pelirrojo se lo comienza a cascar así, de gratis. Ahí de una llega el prota al rescate y le dice al pelirrojo, ¿qué man? ¿Ardido de que un niño casi te gane o qué? Y claro, el pelirrojo se arde aún más, así que le da un espadazo al prota, pero este se lo tanquea como todo un hombre. Y bueno, gracias a eso el pelirrojo se va, pero eso sí, le agarra la recontrapodrida al pelo azul. Después de eso, la gente agarra para la oficina de Brigitte, ya que como es pana del prota, le deja las llaves a este para que use esa sala cuando lo necesite. Y ya allí, el Pram le comienza a curar el brazo al prota. Lo bueno es que como el prota usó magia para recibir el ataque, no le hizo tanto daño. Ahí también el Pram aprovecha para presentarse y agradecerle al prota lo que hizo. Y bueno, también parece que el Pram medio que le agarra un poco de ganas al prota. En fin, ya más tarde el pelo azul le vuelve a dar las gracias al prota y le dice que cualquier cosa que necesite, cuente con él. No siendo más, este se va. Y una vez que el prota y Romántica quedan solos, empiezan a hablar acerca del secreto de Romántica. Y es que en un pueblo cercano a la ciudad, un mercader se forró de plata, así que llegó a un trato con un noble que estaba en la quiebra. Básicamente, dicho noble le vendió su título de noble a cambio de harta plata. Y es por esa razón que Romántica no pudo entrar a la clase alfa. Los profesores sabían que esta vieja no era una noble de nacimiento, así que por eso la dejaron en la clase beta. Allí esta le pregunta al prota si le había dicho lo de su secreto a alguien en la academia, a lo que este le dice que no, pero ahí el prota también le dice a esta que mejor debería rechazar la oferta de Rafael para entrar a Blue Moon, ya que como esos nobles se enterasen de que ella no era una noble de verdad, le harían la vida imposible. Y claro, esta se da cuenta de que lo que dice el prota es verdad, ya que en la única conversación que esta tuvo con Rafael, este se expresó de forma bastante despectiva y ofensiva contra los plebeyos. Y en esas la Romántica le pregunta al prota que si lo que está tratando de decirle es que si no se une a su club le dirá a todo el mundo que es una noble de mentiras, pero este le dice que no, que esa no es su forma de hacer las cosas, y le dice que si no acepta unirse a su club, pues tampoco es que la pueda obligar, así que lo empezará él solo junto a Pram, y ya. Como la Romántica se encariñó bastante del peladito pelo azul, medio que la hace cambiar de opinión. Así que Romántica le dice al prota que se unirá a su equipo, pero también le recalca que todo lo que hace es muy sospechoso y que tarde o temprano descubrirá el secreto de quién es en realidad. Ya el siguiente día, el prota en compañía del Pram y la Romántica van a ver a la Brigitte para poder formalizar su equipo. Esta les dice vengan, pasen, siéntense, y ya estando allí sentados le pregunta al prota por qué quiere formar un equipo. Y ahí el prota le dice a esta que quiere su equipo para poder participar en el torneo anual que hace la academia, ganarlo y así poder ascender a la clase alfa. Ahí la Brigitte le pregunta si acaso no sabe lo tremendamente complicado que es ganar ese torneo, pero el Armando le dice nah, I don't. Alguien que no entendía muy bien eso del torneo era Pram, así que Brigitte aprovecha para explicarle a la gente. Resulta que dicho torneo en realidad es un examen anual para determinar los rangos de los estudiantes. Primero, la clase alfa y beta compiten a la vez, pero eso sí, no pueden hacerlo individualmente, deben hacerlo en equipos de 3 a 6 personas. Ya una vez con tu equipo formado, te arrancas a darte en la jeta en 1 versus 1 sin camisa contra gente de otros equipos. Y la cosa es bastante fácil. Entre más gente casques, más subirá tu rango y más lejos llegar a tu equipo. Ese mini torneo se hace en diferentes grupos y de cada grupo tiene que tener un ganador. Los ganadores de cada grupo van a la final, la cual consiste en poner a todos esos equipos a darse en la jeta dentro del dominio de sombras de Amentiritas que tiene la escuela. Dominio en el que se recrea un suceso importante que haya ocurrido en ese mundo. Lo importante de esto es que hay dos formas de ganar ese torneo. La primera es quedar dentro de las 9 últimas personas dentro del dominio y la segunda es solucionar el suceso simulado. Y no importa cuál de las dos formas uses para ganar, si te conviertes en uno de los vencedores y además eres plebeyo, serás ascendido automáticamente a la clase alfa. Pero lo curioso es que durante todos los años que la academia ha estado en funcionamiento, ni un solo plebeyo ha logrado ganarlo. Ahí la Brigitte se sincera con el grupito del prota y le dice a esa gente que ganar el torneo y ascender
ascender a la clase alfa es imposible, así que mejor se centraran en otra cosa. Pero el prota le dice a la profesora que no, que por sus huevos él va a ganar ese torneo, pero no solo por el hecho de poder llegar a la clase alfa, sino por lo que significaría que un equipo de clase beta conformado por 2 plebeyos y una noble de mentiras llegase a ganar el torneo. Eso destrozaría esa percepción que tiene la academia acerca de que los plebeyos son una basura que jamás podrán estar a la altura de los nobles. Básicamente se mearían a todos esos profesores clasistas de manera figurativa. Pero bueno, la Brigitte le dice a la gente que si bien no está tan segura de que puedan llegar a ganar el torneo, ella los apoyará en todo lo que pueda. Y no siendo más, le pregunta a la Romántica y al Pram si quieren formar un equipo con el prota aún después de escuchar toda la cháchara que les dio. Y esta gente responde que sí. Y una vez con su equipo creado, el prota los lleva a la sala en donde van a entrenar. Y claro, esa gente pensaban que el prota se refería a esta sala, pero no. Esa sala solo la pueden usar la gente de la clase alfa. Y la sala que le dejaron al grupito es esta aquí, toda vuelta a nada y con un pequeñísimo problema de ratas. Y sí, esta sala estará hecha mierda, pero fue el único lugar donde los dejaron entrenar. Así que sí o sí les tocó limpiar y arreglar todos los problemas que tenga ese salón. Y bueno, después de varias horas lo logran y la verdad es que queda bastante bien. Después de eso comienzan los entrenamientos. El prota va primero con Romántica. Este man sabe que los ataques de Romántica son bastante poderosos, pero no son tan certeros como deberían, ya que esta vieja prioriza la potencia por encima de la precisión. Así que la idea del entrenamiento del prota es mejorar la precisión de esta vieja para que los ataques sean mucho más certeros con la misma potencia. Y bueno, la pone a mover varias pelotas con su magia a puntos específicos. Después llega el turno del Pram, quien le pregunta al prota, ajá, ¿qué me vas a poner a hacer a mí? Pero el prota le responde que por desgracia no puede enseñarle nada, ya que cuenta con la habilidad de un auténtico maestro de la espada. Pero claro, hay algo que no le cuadra al prota, y es que en su anterior línea temporal, el Pram usaba un estoque y era súper habilidoso con este, pero no entiende por qué no usa dicho estoque. Y no solo eso, sino que también por qué se empeña tanto en usar espadas tan diferentes al estoque, como por ejemplo la doble mano que usa en su combate contra el pelirrojo. Ahí el prota decide preguntarle a este por qué mejor no usa un estoque, y claro, ahí el Pram se viaja y le pide al prota que lo acompañe a su habitación, y ahí el Pram le muestra su espada, este estoque de aquí. La cuestión es que su mamá, quien era una plebeya, se enredó con un noble y el Pram nació de allí. El Pram no conoce a su padre y lo único que tiene de él es este estoque. Él no se enteró de la existencia de esa espada sino hasta que tenía 6 años, y cuando se enteró de que su padre se la había dejado a él, se obsesionó tantísimo con ese estoque que se metió a clases de esgrima para que en el futuro, si su padre lo viera usando esa arma, se sintiera orgulloso de su habilidad. Pero cierto día su mamá enfermó y cuando se encontraba al borde de la muerte, esta le dijo a Pram que ni se le ocurriese visitar a su padre. Pero el Pram no tenía mucha intención de cumplir esa promesa, ya que entró a esa academia para ver si podría encontrar alguna información que lo guiase hasta su padre. Pero cierto día el Pram decidió ir a un local para que le valoraran su espada, y lo que le dijeron en dicho local es que esa espada no valía nada. Eso recontraemputó a Pram, ya que lo que pensaba que era un regalo que su padre le había hecho a su madre por el amor que le tenía, en realidad era una basura inservible. Y claro, eso destrozó al pelo azul y por eso no pienso usar ese estoque nunca más. Al día siguiente siguen los entrenamientos, pero en cierto momento el prota recuerda el Kemovin que Rafael le dio a Romántica, ya sabes, esta cosa de aquí, y se le prendió el foco al prota, así que le pide al Pram que le preste su espada un momentico, pero este le dice que no puede porque la vendió. El prota le dice que necesita ver esa espada sí o sí, así que le pide que lo lleve al lugar donde vendió dicha espada. Y bueno, lo lleva a un local que está en un callejón de la ciudad. Antes de entrar, el peleazul le dice al prota que no quiere volver a ver esa espada, pero el prota le dice que tranqui, que confía en él. Y bueno, entran al lugar y dentro del local había otra puerta de hierro que protegía la entrada a la casa de empeño. Esta gente toca y este man de aquí, quien es el portero del lugar, abre la puerta a la parejita. Y estos van de una a hablar con el vendedor de la tienda. El prota le dice a este que viene a comprar el estoque que el peleazul le había vendido, y bueno, ese man se lo pasa al prota. Ahí el vendedor le dice al prota lo mismo que le dijo al peleazul la vez anterior que fue a su local. Ya sabes, que ese estoque como espada no vale para nada, pero claro, este man agrega que eso es simplemente viéndolo como espada. Pero es que aparte de espada, eso es un Kemovin. Sí, lo mismo que Rafael le dio a Romántica. Y puede que estés un poco confundido de que el estoque sea un Kemovin, al igual que el collar que tiene Romántica, más que nada porque un collar no tiene nada que ver con una espada, pero lo que pasa aquí es que un Kemovin en realidad
realidad no es más que un regalo que los nobles le dan a sus amantes. O sea que sí, parece que el Rafael no quería nada serio con la romántica, simplemente quería ñaca ñaca y ya. Pero bueno, el vendedor le dice al prota que si bien eso es un Kemuin, le resulta imposible abrirlo para poder ver la hoja del estoque y poder valorarlo. Así que debido a eso se lo deja a 40 monedas de plata. Y claro, el pele azul se emputa de una, ya que a él solo le habían dado 3 monedas de plata por esa espada. Pero bueno, ya se pendejearon al azulito y no hay mucho que se pueda hacer en esa situación. Ya en esas, el prota paga por el estoque y ya una vez con el estoque en su poder, usa un hechizo para revisarlo bien y se da cuenta de que ese estoque es bastante raro. Así que se lo da al Pram y le pide que meta una uña en un huequito que estaba en la empuñadura y gracias a eso logra desenvainar la espada. Y ahí la gente se dan cuenta de que esa espada estaba hecha de blancio, un material ultra raro y recontra caro, el cual es mucho más duro que el acero, pero es tan ligero como una pluma. Después de eso, la parejita pensaba irse del local, pero el vendedor les dice que aguanten el viaje, ya que al ser ese estoque de blancio cambia bastante la cosa. Y claro, ese man no piensa dejarlos ir de su local con esa espada en su poder. Ahí de una, el portero comienza a atacar a la parejita, razón por la cual comienzan los espadazos y ahí nos damos cuenta de la habilidad tan tremenda que tiene este peladito a la hora de bolear cuchillo. Y también nos damos cuenta de lo bueno que es el estoque del pelo azul, tanto que hasta dicho estoque logra cortar por la mitad la espada del portero, como si fuese mantequilla. Pero bueno, después de eso, el pelo azul noquea al guardia y corta la puerta del local de un espadazo. Y no siendo más, la gente se va del lugar. De camino a la academia, estos charlan un rato. Y ahí en esas aprovecha el Pram para darle las gracias al Armando por todo lo que ha hecho por él. Y después de eso, el piel azul termina comiéndose el pincho de carne que le dio el prota. Sí, no sé por qué es tan fácil hacer referencias fálicas en este anime, es como si el creador lo hubiese hecho a propósito, pero bueno, yo no soy nadie para juzgar. Mientras todo eso pasa, Romántica estaba en el salón del equipo practicando su magia y la verdad es que le va de maravilla, ya que en ese rato entrenando logra mejorar considerablemente su aim, o sea, Demon One la llamaban. Pero bueno, aparte de eso, la Romántica decide reunirse con el Rafael para ponerle las cosas claras. Primero le regresa al Kemuin y claro, este le pregunta si lo estaba rechazando y la respuesta a eso es sí, pero no. A ver, la Romántica obviamente no va a unirse a su equipo porque ya pertenece al del prota, pero en cuanto a lo de la cita, eso depende enteramente del Rafael, ya que ahí de una, esta le suelta la bomba de que ella no es una noble, es una plebeya que compró el título de noble. Y no, hombre man, al Rafael casi que se le sale una hernia de la emputada tan tremenda que se pegó. Como era de esperar, después de saber eso, el Rafael cambia completamente la actitud que tiene contra la Romántica y la empieza a tratar horrible. Pero claro, la Romántica no se deja del Rafael y le dice a este que ella y su equipo les van a romper el culo en el torneo anual y después de eso se va. Y a ver, si bien no es para nada defendible que el Rafael odie a muerte a los plebeyos, sí es medianamente entendible, y es que al parecer cuando este estaba chiquito un grupo de manifestantes plebeyos entraron a su casa y se la quemaron, y también parece que mataron a sus padres y que los pasaron por la guillotina y un poco de cosas que un niño no debería ver. Ya viendo ese panorama se entiende el odio que este tiene hacia los plebeyos, que ojo, no es defendible, lo vuelvo a recalcar, pero la verdad es que el trauma que ha de tener el Rafael, hombre, ha de estar bien cabrón. Pero bueno, de momento no nos importa la estabilidad mental de Rafael, ya que comienza el torneo anual y al grupito de protagonistas le va de maravilla en la ronda de clasificatoria. Estos se papean a Raimundo y todo el mundo, y bueno, gracias a eso van subiendo de rango hasta poder clasificarse a la prueba final del torneo, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo malo, ya que llamaron demasiado la atención, lo cual no le gustó ni un poquito a los nobles, sobre todo a este gordo mamón de aquí, el líder de Blue Moon, el equipo más prestigioso y poderoso de la academia. Así que el gordo mamón le dice a su gente que a partir de ese momento el grupito del prota pasa a ser objetivo militar y hay que evitar a toda costa que ganen el torneo. Algo a resaltar es que además de esas órdenes del gordo mamón, ya habían 3 miembros del Blue Moon que le tenían la recontra hiper mega podrida al grupito del prota. La primera era Aced, el mejor elemento de Blue Moon, quien se la tenía jurada al prota por humillarle en el examen de admisión. También estaba el Rafael, quien quiere cascar a Romántica por, no sé, clasismo, cosas, ya que esta vieja ni siquiera lo engañó, o sea, le dijo las cosas tal cual como eran. Más bien, debería darle un premio a esa vieja por no ocultar su procedencia, pero bueno, traumitas el tipo. Y por último está el pelirrojo que le quiere voltear el mascadero a Pram de un espadazo por todo lo que pasó entre ellos dos. Pero bueno, después de esa reunión, esos 3 se reúnen y deciden que cada uno se va a dar en la jeta en un 1 versus 1 contra la persona del equipo del prota a la cual le tienen la mala. Y eso sí, queda prohibidísimo
meterse de sapo en una pelea ajena. Después de eso volvemos con el Armando. Este cree que tanto la Romántica como el Pram ya tienen un buen nivel para la ronda final del torneo, así que lo que queda ahora es adquirir información para tener ventaja y poder ganar el torneo. Y es que a ver, como te dije anteriormente, la ronda final del torneo se celebra en el dominio de las sombras de Amentiritas, y en dicho dominio se recreará uno de los muchos sucesos que sucedieron en el verdadero dominio de sombras. Pero claro, como el prota ya había visto la final del torneo en su anterior línea temporal, sabe qué suceso va a usar la gente de la academia para la ronda final, así que se pone a estudiar ese suceso para tener ventaja sobre el resto. Mientras estaban en la biblioteca estudiando, aparece Aset, quien le declara la guerra al prota y le dice que en el examen de ingreso le ganó porque le agarró de sorpresa, pero esta vez liberará todo su poder para poder vencerlo. Después de eso se va y claro, al prota le encanta lo que la Aset le había dicho, ya que eso significa que su plan para que esta vieja se vuelva más fuerte a base de ganas de vengarse de él va de maravilla. No siendo más, llega el día de la ronda final del torneo y estos van de una hacia la entrada del dominio de sombras de Amentiritas. Después de eso le explican a estos que pueden usar todos los poderes que quieran y si llegan a recibir un ataque mortal serán descalificados y teletransportados fuera del dominio. Estos también le recuerdan a la gente que las únicas dos formas de ganar el torneo es quedar dentro de los 9 concursantes con más puntos o resolviendo el suceso en el que fueron puestos. No siendo más, encienden el dominio de Amentiritas y la gente accede a este. Aunque eso sí, hay una cosita a comentar, y es que cada combatiente aparecerá en un punto aleatorio del dominio, y es por esa razón que el prota aparece solo. Y no solo eso, sino que apenas este man está spawneando, ya un ataque del hielo casi le parte la cabeza. Ese ataque lo lanza esta vieja pelezul de aquí, quien pertenece a Blue Moon. Y claro, según las órdenes del gordo mamón, trata de darle viaje al prota de una. Y bueno, al principio estos medio que estaban empatados, ya que los ataques de hielo que le mandaba esa vieja al Armando eran repelidos por el prota con ataques de fuego. Pero claro, eso era lo que quería la vieja, ya que aprovecha los fragmentos de hielo que están por ahí y los convierte en un tornado, el cual le hace un poco de daño al prota. Y ya simplemente por eso la pela azul pensaba que le iba a ganar al prota, pero no, está súper equivocadísima. El prota era muy superior a ella. Primero le cancela su hechizo y lo absorbe. Después de eso le lanza un tremendo pedazo de hielo. Esa vieja pensaba que podía bloquear el ataque del prota fácil, pero no, ese ataque se divide en pedazos de hielo más pequeños y cambian su trayectoria, razón por la cual vuelven nada a esa peli azul. Así que ahí va la primera eliminada de la ronda final del torneo, quedando así tan solo 20 personas para poder ganar la ronda final. Pero claro, el prota no es el único del grupo quien se baja a alguien, y es que de la Romántica también se baja un man que iba por allí de chill, pero bueno, esta se encuentra con el Pram y estos deciden buscar al prota para estar todos juntos. Antes de hacer cualquier cosa, Romántica usa su magia de viento para rastrear la zona y se da cuenta de que hay 3 personas cercas, una parejita y otros que van en solitario. Romántica decide mandarle un ataque al que iba en solitario, pero este le destruye su podercito. Y sí, ahí esa vieja se da cuenta de que esa persona probablemente era el prota. Pero igual, no es tiempo de pensar en él, ya que la parejita le cae a la Romántica y al Pram. Si te preguntas cómo estos dos dieron con Romántica, eso es debido a que el poder de localización de esta, si bien sirve para rastrear posibles amenazas, un mago experimentado puede terminar encontrando a Romántica siguiendo el rastro de magia que deja ese hechizo en específico. Pero bueno, esos manes le comienzan a decir a la parejita de protagonistas que no, que pinches plebeyos imbéciles, que de seguro eran tan brutos que no sabían que al usar ese poder de localización también se volvían blanco de un ataque enemigo y un montón de babosadas más. Pero claro, el Pram no come de cuento, así que arremete de una contra el man, y ahí comienzan a pelear. El Pram se comienza a dar espadazos contra este tipo, mientras que la vieja lo empieza a atacar con poderes de agua. Pero viendo esa situación, el Pram comienza a moverse súper ultra rápido para despistar. Viendo esa situación, el man alza una nube de polvo para esconderse y le dice a la vieja que levante a plomo mágico a la parejita de protagonistas. Pero la Romántica le dice ovarios y le mete un pepazo de viento a esa vieja. Esto deja al noble solo peleando contra Romántica y el Pram, y este último baitea al noble para que pensara que la pelea solo iba a ser contra él. Y qué te digo, man, el noble se come el baiteo de lo más de lindo, así que ya en esa situación Romántica le mete un magiputazo de viento y lo saca del torneo. Y una vez que las cosas se calman, la Romántica le grita al prota que se deje de hacer el pendejo y que salga de una vez si no quiere que lo magibala sea él también. Después de eso sale el prota y le pregunta a este qué tal le pareció su desempeño en la pelea, y este le dice que los dos lo hicieron de maravilla, y es en parte a esto también la razón por la que no intervino, porque sabía que se iban a bajar a los nobles recontra fácil. De ahí el prota le comenta a la gente que, como ya saben, sí o sí deben quedar dentro de los 9 ganadores o solucionar el suceso en el que están. Y en cuanto al suceso que recrearon para la ronda final, bueno, es uno llamado la Torre de Privius. Dicha torre fue un dispositivo mágico de alto nivel
el que produce monstruos de manera constante. Ya con esa información, la romántica le propone al prota acabar con el mecanismo de generación de monstruos de dicha torre para ganar el torneo. Pero el prota le dice a esta que eso es inviable, ya que si llegasen a ocuparse de la torre es probable que el resto de los competidores hiciesen una alianza temporal para atacarlos y descalificarlos, así que no, esa opción no va. Pero por otro lado es muchísimo más viable esperar a que el resto de competidores se vayan descalificando unos a otros hasta que solo queden las 9 plazas ganadoras. Y lo bueno de esto es que tampoco falta mucho para ganar por este método, ya que como solo quedan 18 concursantes, si son descalificados 9 personas más, ellos ganarán automáticamente. Así que sí, el grupito del prota decide ratear lo máximo posible para poder ganar el torneo. En esa se pone a llover y se esconden bajo un árbol, y ya estando cubiertos de la lluvia escuchan la campana de la torre de Previews, y ahí el prota le dice a la gente que estén alerta, ya que esa campana significa que la torre de Previews comenzó a generar monstruos. Y dicho y hecho, después de la campanada la torre lanza un rayo que rompe la tierra, y de ahí aparece el Rey Rata, esta cosa de aquí que parece hecha de plastilina. Y qué decir, la verdad es que el problema con el Rey Rata no es él como tal, sino que la malparida rata esa es capaz de controlar un ejército de ratas. Mientras escapaban, la romántica iba lanzándole hechizos al ejército de ratas, pero nada más, por cada rata muerta aparecían 5 más. Viendo eso, la romántica le pregunta al prota qué carajos hay que hacer en esa situación, y el Armando le dice a la gente que la única forma de acabar con el ejército de ratas es darle piso al Rey Rata, lo cual está bastante complicado cuanto menos, pero el prota se le prende el foco, así que se muerde un dedo y lanza la sangre de su herida. Ahí de una le dice a la romántica que le dé bala a la rata cuando esta vaya por su sangre, y esta efectivamente le da al Rey Rata, pero eso no es suficiente para matarlo, ya que digamos que esta cosa era bastante resistente a la magia. Viendo esa situación, Pram sabía que era su turno de actuar, iba de frente hacia el ejército de ratas, y claro, el prota se recontracaga, ya que esas ratas son cosa seria, y es que en otros puntos del mapa habían otros reyes rata con sus respectivos ejércitos, y bueno, dichas ratas se bajaron a varios magos, e incluso se han llegado a bajar a gente del Blue Moon, que se supone que es el equipo con los mejores magos de toda la academia. Pero en fin, el plan es rodeado por el ejército de ratas, pero para sorpresa del público, el rey no decide atacar con todo lo que tiene al Pram, sino que le va mandando una que otra rata para que le vaya desgastando. Y es que la idea del Rey Rata era priorizar sus defensas, pero nada man, pa' pura riata le sirve su plan, ya que el Pram logra localizarla y darle piso. Aunque eso sí, el Pram no quedó ileso, las ratas también se lo putearon, pero por suerte no lo suficiente como para que sea considerado daño mortal y sea descalificado del torneo. El Armando le pide a Romántica que cuidara a Pram un momentico mientras iba a plantar un arbolito, pero que va, era pura mentira. Ese man se va a lamentar por no haber vencido él solo al Rey Rata, ya que eso casi le cuesta la vida al Pram. Pero bueno, ya estando allí, el prota ve a lo lejos la torre de Previews, así que vuelve con la gente y le pide a estos que lo acompañen hasta dicha torre, ya que se le prendió el foco y es muy probable que la idea que tiene bajo manos los haga ganar el torneo. Pero claro, el prota sabía que ni de broma su equipo era el único que iba a ir a la torre de Previews, y es que la gente de Blue Moon sabía que si detenían el reloj de la torre dañarían el sistema de generación de monstruos que posee dicha torre y ganarían automáticamente, así que ese es el plan de esa gente. Pero antes de que siquiera ingresasen a la torre son atacados por los pepazos mágicos de viento de Romántica, y si bien los personajes importantes de Blue Moon logran sobrevivir, la Romántica logra llevarse a 2 randoms por el camino, lo cual es bueno ya que de 18 concursantes pasamos a 15. Ya ahí el prota le dice a la Romántica que siga lanzándole su magia al grupito de Acid, pero como era de esperar, esta gente bloquea bastante bien los ataques. Ya viendo eso, el prota le dice a Romántica que ya deje tranquila a la gente de Blue Moon y que mejor vaya a atacar a otro de los grupos que se dirigen también hacia la torre. Y a ver, la Romántica no es que le tuviese mucha fe al plan del prota, más que nada porque los equipos enemigos podrían llegar a hacer una alianza y hacerles la encerrona para descalificarlos, pero bueno, decide confiar en el Armando. Y es así como pone a dormir a estos dos encapuchados de aquí, y así pasamos de 15 concursantes a tan solo 13, o sea, se bajan a 4 personas más y lograrán ganar el torneo. Pero bueno, volviendo con los Blue Moon, el grupito de la Acid, al ver que ya no son atacados por los hechizos de Romántica, deciden entrar a la torre del reloj, y ahí se encuentran con otros dos equipos, los rojos y los verdes, los cuales estaban a punto de darse en la jeta, pero estos mejor deciden aliarse para darle guerra a la gente de Blue Moon. Y si te preguntas el por qué, bueno, resulta que Romántica le hizo lo mismo a esos 3 equipos, ya sabes, atacarlos con hechizos de viento muy poderosos pero precisos a la vez. Ese era un nivel de habilidad con la magia bastante alto, así que tanto los rojos como los verdes pensaron que los únicos que pueden usar esos hechizos tan complejos son los manes de Blue Moon, el mejor equipo
equipo de la academia. Así que sí, comienzan a darse en la jeta, pero como era de esperar, toda esa situación fue una trampa del prota para hacer que los nobles se peleasen entre sí para poder pasar el examen sin tener que pelear. Pero con lo que no contaba el prota es que Ace logra ver por encima del prota y descubre su plan. Así que para arruinárselo hace un 1 versus 7 y no derrota a la gente de los otros equipos, simplemente los inmoviliza. Después de eso, los de Blue Moon van hasta una planta superior de la torre y ahí cada quien se pone a pelear contra la persona que le corresponde. La Ace se lleva al prota para el último piso de la torre y le dice a la gente que no la molesten mientras se anda cascando con el prota, mientras que el pelirrojo va por el Pran y el Rafael va por Romántica. Primero vamos a la pelea con el Pran. Este man le estaba dando una cátedra de espada al pelirrojo, o sea, se notaba que el Pran era mucho más hábil con la espada que el noble ese, así que se lo comienza a pendejear bien feo, pero a quien no le va tan bien es a Romántica, lo cual tiene bastante sentido ya que esta, a diferencia del Pran, es una maga, no una espadachina, y su fortaleza son los combates a larga distancia, no los de corta, y eso sumado al odio que el Rafael le tiene a esta simplemente por ser una plebeya hace que no se contenga y se la empieza a cascar bien feo. Ahí de una el Pran ayuda a la Romántica y le planta cara al Rafael. Ya viendo esa situación, el pelirrojo le dice a Rafael si lo ayudaba para poder deshacerse de los dos plebeyos de una vez, pero este le dice que no, que él se ocupa de los plebeyos. Y ay de él como se metiera de sapo en esa pelea, ya que se lo iba a terminar puteando al también. Debido a esa situación tan estúpida que tomó Rafael, Pran se lo empezó a cascar. Y claro, ahí vuelve el perro arrepentido con su mirada tan tierna, el hocico partido y con el rabo entre las piernas. El Rafael le pide al pelirrojo que le eche una manita y este le dice dale, va pa' esa. Así que salen los dos embalados a atacar a la parejita de protagonistas, uno por delante, otro por la retaguardia, pero ahí en esa Romántica le dice al Pran que se tira al suelo y es gracias a eso que Romántica le mete tremendo 2 headshots a los de Blue Moon. Mientras eso pasaba, recordemos que el prota estaba en la primera planta con Ace. El Armando primero se hace el inconsciente y usa eso para lanzarle un ataque sorpresa a la rubia, pero como era de esperar, esta vieja no cae en una trampa tan obvia. Después de eso le manda literalmente la Q de Malphite glacial, pero como era de esperar, el prota le vuelve nada el hechizo de la rubia. Ya viendo eso, Ace comienza a desplazarse por las paredes con círculos mágicos, pero el prota también se los destruye. Ya la desesperada, la rubia intenta un ataque desde la retaguardia del prota, pero nada man, ese ataque tampoco le llega. Y no solo eso, sino que el prota le hace el contraataque con una magia de fuego, pero esta por los pelos logra evadirla con un caparazón de hielo. Ya en esas, la rubia se pregunta por qué carajos no le puede sumir la mollera al prota de un espadazo si cuenta con más habilidad en combate, más maná, más poder, más de todo. Pero claro, esta llega a la conclusión de que en lo único que no supera al prota y en la única estadística que no le gana este man ha de ser la experiencia en un combate de verdad. Después de eso arremete contra el prota y aunque este le lanza ataques de fuego, Ace logra esquivarlos todos y le lanza severo espadazo al prota, pero este endurece su cuchillito y aunque logra detener ese ataque, Ace logra estrellarlo contra una de las paredes de la torre con pura fuerza bruta y no le da ni un solo respiro al prota, ya que después de eso arremete otra vez contra este man, pero el prota logra esquivar todo. En cierto momento el prota le pregunta a Ace si no le parece divertido tener un combate de verdad en el que tenga que darlo absolutamente todo si quiere ganar, pero esta le dice que no sabe y medio que le da igual la diversión. Lo único que quiere es hacerle un cosplay de Mickey de Devilman Crybaby con su espada, y para hacer eso despliega su extensión de dominio, Trono Helado, y le dice al prota, ajá, si eres tan vergas, inviérteme esta ahora. La verdad es que ya dentro de la extensión de dominio parece que la situación del prota era medio jodida, ya que si bien puede seguir hackeando los hechizos de Ace, esta cuando está dentro de su extensión de dominio, su costo de maná por hechizo se reduce a 0, lo que quiere decir que puede lanzar tanta magia como le salga de los ovarios. Pero que va, ni con esas la Ace logra hacerle algo al prota. La rubia, ya viendo que su extensión de dominio era inútil contra el prota, la cancela y activa su espada mágica. Y ahí donde lo ves, ese es el ataque más poderoso que puede tener un caballero mágico. Lo mejor del cuento es que el prota tampoco le puede cancelar esa activación de espada, así que este ya en esa situación comienza a atacar a la rubia con diferentes magias, pero no le hace nada man. La rubia convertía todo lo que tocaba su espada en hielo, y cuando Ace ya le tenía la espada en el cuello al prota, este último gana el torneo. Y es que mientras peleaba con la rubia, este estaba escaneando la torre de Previous para dañar el mecanismo de generación de monstruos que esta tenía, y resulta que el análisis y la inhabilitación de la torre fueron completadas satisfactoriamente, y así es como el grupito del prota se convierte en el primer grupo conformados por plebeyos en ganar un torneo anual. Y eso sí, a otro que también casi le da una hernia de la rabia es al gordo
gordo mamón de Blue Moon. Y claro, como este man queda con el culo ardido, este llama una sesión extraordinaria para hablar acerca del grupito de prota, y este le dice a la gente que esos manes de seguro hicieron trampa y que por lo tanto exige que sean descalificados del torneo y echados de la academia. Pero como el director de la academia no come de cuento ni se deja llenar la cabeza de tanto cuento chimbo que se inventa el gordo mamón ese, le dice a la gente que el grupito del prota ganó el torneo y por tanto serán transferidos a la clase alfa de la academia, quieran o no. Otro día el prota se pone a hablar con la Aced y ahí el prota le explica a esta que ellos llegaron primeros a la torre y que su objetivo siempre fue el de anular la torre de Privios, pero como dicha torre era un artefacto mágico tan complejo, les tomó más tiempo del que esperaban, y es por eso que pusieron a todos los nobles a pelearse entre sí, más que nada para ganar algo de tiempo, ya que el prota sabía que Aced no iba a derrotar al resto de los nobles, y es que a ver, hacer eso sería reconocer nuevamente una derrota ante el prota, y obviamente el ego de la rubia no le iba a dejar hacer eso, aunque de igual forma eso no sirvió de mucho, ya que el prota terminó derrotándola otra vez, pero bueno, por ahí dicen que la intención es lo que cuenta. Ya al rato llegan el plan y la romántica, pero en esas la Aced le dice al prota que se tiene que ir, ya que el gordo mamón la mandó a llamar probablemente para meterle una señora flameada por perder el torneo. Pero antes de irse, esta se detiene y le pregunta al prota si puede empezar a entrenar junto a ellos, y aunque a la romántica no le gustaba mucho la idea, más que nada porque la rubia le podría terminar quitando el pololo, dígase el prota, este le dice a Aced que sí, que no hay problema, y que la espera a las 6 antes de clase en el área de entrenamiento. Ya más tarde, la profesora Brigitte cita al grupo de protas y les da las buenas noticias, y es que a partir de ese momento eran los ganadores oficiales del torneo actual y por consiguiente estudiantes de la clase alfa. Después de eso las cosas se calman y deciden tomar un día de descanso, así que deciden ir al centro comercial, compran unas cosas y en una de esas se encuentran con Aced y le invitan a jugar en esos, ya sabes, mini hockeys que están en los centros comerciales. Y bueno, la verdad es que no hay mucho más que comentar en esta parte que realmente importe. A lo mucho, la única cosa curiosa es que aunque la academia y los uniformes de esta tengan una estética medieval, parece que la arquitectura y vestimenta fuera de esta es completamente normal, como la de cualquier ciudad en la actualidad. Pero bueno, al día siguiente van a ver su nuevo salón, el de la clase alfa, y antes de clases se ponen a practicar, pero ahora con Aced como su nuevo elemento, lo cual no solo es bueno para ella, sino también para el Pram, ya que el Pele Azul ahora no solo tiene una compañera con la cual practicar su esgrima, sino que además dicha compañera es la mejor espadachina del mundo, o bueno, si aún no lo es, está a poquito de serla. No siendo más, la gente entrena y una vez que acaban dicho entrenamiento, se va a la rubia, y ahí el prota le dice al Pram y a la romántica que se tienen que poner las pilas, ya que el próximo combate que tendrán será uno de verdad, y si cometen el más mínimo error, pueden llegar a morir. Estos dos no sabían muy bien a qué se estaba refiriendo el prota, pero con todo lo que este man ha hecho por ellos, no tienen razones de peso para desconfiar del Armando, así que le dicen a este que tranqui, que ellos darán todo lo que tienen para mejorar lo máximo posible. Después de eso van a dar clases y ahí nos dan un poco de contexto sobre el dominio de las sombras, y es que al parecer todos los años aparece por lo menos un portal del dominio de las sombras, y aunque en la actualidad son capaces de acabar con todos los nuevos portales que aparecen, parece que antaño no era así, y debido a esa situación más de la mitad del continente está contaminado por la niebla del dominio de las sombras, lo que quiere decir que esas tierras son completamente estériles. Pero bueno, la razón principal por la cual en el presente los humanos son capaces de acabar con los portales del dominio de las sombras es gracias a los Alteia, que son los cristales de maná que aparecen cuando acaban con un dominio. Dichos Alteia contienen una gran cantidad de maná concentrada en su interior, pero claro, estos no se pueden usar así tal cual, sino que fue hasta hace apenas 50 años que la tecnología para procesar y obtener el maná de los Alteia fue creada, y como es de suponer, con el surgimiento de dicha tecnología no solo se comenzaron a producir en masa nuevos artículos y vehículos a base de maná, sino que también se incrementó exponencialmente el poder armamentístico de la humanidad, y gracias a eso es que los humanos le pueden dar en la jeta a los malparidos dominios de sombras esos, obviamente de manera figurativa, porque a ver, son portales, técnicamente no tienen jeta. Ya para terminar las clases, la profesora le pregunta a Romántica quién fue el creador de la tecnología para poder procesar los Alteias, y esta responde que fue Zod, el mismo man que hizo parte del grupito del prota para acabar con el dragón Napolitana, y el cual, por si no lo recuerdas, es el mago más poderoso de la actualidad. Después de eso, el grupito va a pedirle un favor a la profesora Preludio,
esta lleva al grupito a una sala y le pregunta qué quieren. Ahí el prota le dice a esta que sabe que la academia le reparte diferentes actividades a los estudiantes, así que el prota le pide a esta que los asigne a ellos tres para la actividad de proteger la torre mágica, que es el centro de operaciones de SOT. Ahí la Priscila le responde al prota que si bien es cierto que ella les puede asignar dicha actividad, también les dice al trío de protagonistas que no tienen ningún motivo de peso para hacer lo que ellos le están pidiendo. Ya viendo eso, que la pinche Preludio no le quiere asignar la actividad, el prota le dice a esta que sabe que en la torre mágica se custodia una altella llamada la Lágrima de Gemel. Y no solo eso, sino que también sabe que hay un grupo de terroristas conocidos como los Salíos, los cuales desean la lágrima y en unas 10 horas, más o menos, planean atacar la torre para robarla. Y claro, esta vieja queda con cara de puta madre, esto se va a poner feo. Y aunque le parecía raro todo lo que el prota le dijo, no solo le dio esa actividad, sino que también le informó a SOT sobre ese posible ataque. Y aunque este man está un poco escéptico, a las 10 horas le informan que efectivamente se está formando un grupo considerable de los Salíos con intenciones de atacar la torre. El líder de los Salíos es este señor de aquí llamado Kraken. Este iba caminando de chill por las calles de la ciudad, caminando hacia la torre mágica, pero en esas un chico se tropieza con él. Este le ayuda a levantarse y le dice que ande con más cuidado para que no se metiera en problemas, y le pisa un pan para que sea serio. Después de eso, el Kraken se va y uno de los Salíos le pregunta a este si se deshace del chico, pero el Kraken les dice que nada, no vale la pena, solo es un pobre pendejo. Y justo ese era el efecto que quería conseguir el prota, ya que por si no te habías dado cuenta, este chico no es nada más ni nada menos que el mismísimo Armando. Pero bueno, el por qué el prota hace esa cenita se explica más adelante. Volviendo con el Kraken, este se pone una máscara de, no sé, un cocodrilo, ¿es eso? Pues dejémoslo en que sí es un cocodrilo, pero pues no tengo ni idea qué es eso. La cuestión es que este, en compañía de un montón de Salíos, llegan hasta el frente de la torre mágica y comienzan a lanzarles varios hechizos, mientras que otros Salíos le comienzan a dar espadazos a la misma barrera. Y una cosa que me encanta es que hay un frame donde se ve la barrera aún en pie, pero con la puerta rota, y en la próxima escena la puerta mágica vuelve a la normalidad. O sea, la gestión de calidad se fue de sabático. En fin, rompen la barrera, rompen la puerta por segunda vez, y ahora sí comienza el ataque de verdad. Mientras la mayoría de los Salíos estaban peleando contra los magos que custodiaban la torre mágica, el Kraken con un grupito de Salíos usan un hechizo de invisibilidad y se adentran en la torre mágica y llegan hasta la Lágrima de Gemel. Ya estando allí, le tiran varios hechizos y logran romper la barrera que protegía dicha lágrima. Pero en esas aparece Pram, quien le dice a esa gente que dejen la piedra en su lugar y que mejor se entreguen. Como era de esperar, los malos no le hacen caso al pele azul, así que el Kraken agarra la lágrima y le ordena a sus lacayos que le dieran piso al Pram. Pero esa gente no logra hacerle nada, e incluso el Pram hasta logra bajarse a uno de los Salíos. Esta situación emputa al Kraken, el cual logra retener por un momento a Pram y aprovecha para darle un putazo, en este caso literalmente con su magia de piedra. Después de eso logra acorralarlo y le ordena a sus lacayos que le enciendan a bala mágica, pero ahí aparece la magia de romántica que no permite que le hagan daño al pele azul y se baja 2 Salíos más. Ya viendo esa situación, el Kraken se pone serio y crea una barrera de piedra alrededor suyo, barrera que no le permite ni a Pram ni a Romántica hacerle daño, y además descubre dónde se escondía esta última, así que ataca una columna para que esta salga. Ahí también hay una mini pelea con el Pram y la Romántica, pero en cierto momento el Kraken se aburre de ellos dos, así que derrumba todo el suelo de la torre mágica y se va hasta las alcantarillas para escapar por ahí. Pero con lo que no contaba el Kraken es que allí se encontraba el Armando con su skin de vagabundo 750 RP. La cuestión es que el Kraken le pregunta al prota cómo sabía dónde estaba, y este le responde que todo el numerito que hizo chocándose con él hace un rato fue para poder marcarlo con su magia y así poder rastrearlo. Ya en esas, el Kraken le lanza varios puñetazos de piedra al prota, y este no solo cancela sus hechizos, sino que también amenaza al Kraken y le dice a este que devuelva la lágrima si no quiere que le dé la cascada de su vida. A pesar de eso, el Kraken seguía lanzándole más ataques al prota, pero este los cancelaba. Ahí el Kraken cae en cuenta de que el prota cuenta con la habilidad de invertir hechizos, así que saca la lágrima y le dice a este que se quedara ahí quietecito sin molestar si no quería que destruyera dicha lágrima. Pero el prota le responde al Kraken con un "a que no hay huevos", y efectivamente el Kraken no tenía huevos para hacer eso. Después parece que el Armando le iba a encajar un buen golpe al Kraken, pero no, lo que termina haciendo es lanzarle un hechizo de gravedad y después de eso le quita la lágrima. Y claro, el Kraken queda extrañadísimo de que alguien pueda usar una magia así de potente, y ahí se da cuenta de que el prota también cuenta con la habilidad de extraer maná de la lágrima, aunque esta aún no esté procesada. El prota pensaba que ya había ganado el combate, pero nada mal. El Kraken no se puso esa máscara verde porque sí, sino que este era un artefacto mágico que lo convertía en el duende verde con esteroides. Ahí comienza a pelear contra el prota y la verdad es que la
la situación era bastante jodida, ya que el Kraken ahora poseía una fuerza tremenda y el prota apenas le podía aguantar el ritmo. Y lo peor de todo es que en cierto momento el Kraken creó un martillo mágico para usarlo como arma, martillo el cual el prota no lo podía cancelar. La cuestión es que el Kraken agarra el martillo y va directo a darle un boncazo al prota, y aunque el prota se protege todo lo que puede, el Kraken termina rompiéndole sus barreras. Ahí el Goblin adicto a la creatina pensaba que había derrotado al prota, pero no querido. Y es que si bien el martillo del Kraken era un hechizo raro y por eso le costó algo de tiempo cancelarlo, ahorita ya puede. Pero no solo le invierte su martillo, también le invierte su artefacto mágico, lo cual no lo destruye por completo, pero gracias a la lágrima le mete un putazo de magia bien macizo y logra vencer al Kraken por completo. Y bueno, ahí caen la Pram y la Romántica y se puede decir que ya pasó el peligro. Más tarde, al prota le dicen que puede pedir la recompensa que quiera por los servicios prestados a la Torre Mágica, y el prota lo que decide es tener una partida de ajedrez con Zod. Ahí estos dos comienzan a hablar mientras juegan su partida de ajedrez, pero en cierto momento el prota le propone a Zod que el perdedor de la partida le concederá un deseo al ganador. Al Zod no le cuadra mucho esa idea, ya que pensaba que el prota no le podría conceder el deseo que él quería, así que para hacer las cosas más interesantes, el prota agarra una altella que Zod tenía en su escritorio y le muestra a este que es capaz de usar el maná de dicha altella, aunque esta no esté procesada. Ahí el Zod le pregunta al Armando qué carajos hizo, y este le dice que si quiere saber la respuesta, bueno, que ese sea su premio si llega a ganar el juego de ajedrez. Zod le dice que va para esa, pero también le pregunta al Armando cuál sería su deseo en caso de ganar el juego de ajedrez, pero este le dice que se lo dirá cuando haya ganado. Mientras eso pasaba, los de Blue Moon tenían una fiesta, y en una de esas, el gordo mamón comienza a recriminarle a Aced por no haberle ganado al prota en el torneo anual, e incluso le llega a decir que por qué mejor no se iba de Blue Moon, pero eso no lo decía en serio, simplemente lo dice por el calentón del momento. Pero la rubia no lo vio de la misma forma. Esa vieja vio esa situación como la oportunidad perfecta para abandonar a Blue Moon e irse al equipo del prota. Y dicho y hecho, esta se quita su insignia de Blue Moon, abandona su equipo y el gordo mamón que soporte. Más tarde, el prota tiene una conversación con Romántica y Pram. Estos le preguntan al prota que si la idea suya de enfrentarlos contra el Kraken era para que vieran que aún eran muy débiles en combate, y el prota les dice que sí, efectivamente esa era su intención. Pram le pregunta al prota por qué tiene su obsesión de que ellos se vuelvan más fuertes, y el Armando les dice que en 13 días aparecerá un dominio de sombras y que enviarán a los magos de esa academia a acabar con esos dominios. Este le dice a la parejita que enfrentarse a un dominio de sombras de verdad es muy diferente a las pruebas que hace la academia con los dominios de mentiras. Y ni siquiera eso es lo peor. Lo peor de toda esta situación es que si llegan a fallar en la erradicación del dominio de las sombras, no solo es muy probable que paguen con sus vidas, sino que puede que ese fallo conduzca al mundo a su completa destrucción. La cuestión es que el prota no quiere ni que el mundo sea destruido ni que sus panas mueran, así que por eso se esfuerza tanto en hacerlos cada vez más fuertes, para que puedan vencer al dominio de las sombras. Ahí la Romántica también le dice al prota que es alguien muy raro, y también le dice que le parece sospechoso cómo sabe muchas cosas de las que van a pasar en el futuro. Y bueno, viendo esa situación, después de pensarlo un tiempo, el prota decide compartir su secreto, pero Romántica le manda a callar la jeta y le recuerda que ella le prometió descubrir su secreto por sus propios medios, así que no quiere que se lo cuente. Y por el lado de Pram, bueno, a ese man le da bastante igual el secreto del prota, con estar cerca a él le basta y le sobra. No siendo más, estos se ponen a entrenar, Aced también se termina uniendo al grupito del Armando, y este a su vez también logra conseguirle un maestro a Pram para que aprenda más cosas acerca de la espada. Después de eso pasan 13 días y salta una alarma por toda la academia diciéndole al cuerpo estudiantil que se había confirmado la aparición de un dominio de sombras, y le ordenan a todos los alumnos dirigirse al auditorio. En cuanto al equipo del prota, estos ya estaban preparados, así que probablemente eran de los primeros que fueron teletransportados al dominio de las sombras. Pero hasta aquí llega la primera temporada de esta serie. Y bueno, también por aquí te dejo otro resumen que quizás te pueda interesar. Pero antes de irme, para saber que fuiste una de las pocas personas que llegaron hasta esta parte del video, te voy a pedir que dejes en los comentarios un Betty, yo a usted la amo. Y si lo haces, te aseguro que te doy un corazón. No siendo más, yo soy Grisemov y gracias por ver. Adiós.